Hola, espero que estés bien. Soy Rubén, soy profe de matemática. Te quiero dar la bienvenida a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo podemos encontrar la ecuación de la recta tangente y normal a una función. ¿Cómo vamos a hacer este video? Te voy a estar explicando todos los conceptos que necesitas saber, como por ejemplo qué es una recta tangente, qué es una recta normal, cómo obtenerla, todo mediante un ejemplo, ¿sí? Y por supuesto todo mediante derivadas. Además, quiero decirte que al final del video te voy a estar mostrando la interpretación gráfica de todo lo que hemos encontrado mediante el programa GeoGebra. Dicho todo eso, comencemos con este video. Bueno, vamos a comenzar con este video. Lo primero que te voy a explicar qué es una recta normal y una recta tangente, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo una función cualquiera. Vamos a suponer que tenemos esta función. Algo que tenés que tener muy presente, que es una recta tangente. Una recta tangente es esa recta que te va a tocar a la gráfica en un solo punto. Por ejemplo, una recta tangente puede ser esta, ¿sí? Ahí. ¿Bien? O puede estar acá, siempre en un solo puntito, ¿bien? Ahora nosotros, en este ejercicio, nos están pidiendo que encontremos esa recta tangente de esta función, pero ¿en qué punto? Cuando x vale 1, ¿bien? Vamos a suponer que nosotros en esta función obtuvimos la recta tangente en ese punto, ¿sí? Nos están pidiendo también que encontremos la recta normal en el mismo punto. ¿Y cuál va a ser la recta normal? Va a ser aquella recta que es perpendicular a la recta tangente, ¿sí? Es decir, que va a ser esta recta en azul. Acá va a tener que tener 90 grados. Ya te lo expliqué lo que es gráficamente. Acordate que al final del video te voy a estar mostrando cómo quedaría esta función con su respectiva recta tangente y normal, y vas a ver que nos coincide con el cálculo que nosotros hicimos. Ya te he explicado el concepto en forma gráfica, ahora vamos a ver cómo obtenemos esas rectas, ¿dale? Bueno, lo primero que vamos a hacer, como acá nos da una sola coordenada, que es x, vamos a obtener la coordenada de y. Es decir, a este punto vamos a llamarlo el punto P. ¿Está bien? El punto P va a tener coordenadas x sub 0 e y sub 0. O sea que el punto P tiene coordenada 1, pero de ahí vamos a obtenerlo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a especializar a esta función, vamos a escribirla acá, f de x igual a 3x cuadrado menos 3x, vamos a especializarla en ¿cuánto? En 1. Reemplazo a la x en 1 y obtengo cuánto vale de y. Es decir, que esto nos va a quedar 3 por 1 al cuadrado menos 3 por 1. Resolvemos. 1 al cuadrado es 1. 1 por 3 nos queda 3. Menos 3 por 1, 3. 3 menos 3 nos queda 0. O sea que la coordenada del punto va a ser 0. ¿Por qué esto es tan importante? Porque tu ecuación de la recta tangente y normal tienen que pasar por este punto. Ahora, una vez que ya tenemos el punto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener esa recta tangente en este punto. Vamos a ver cómo lo hacemos. Antes de continuar con la recta tangente, quisiera decirte que si el video te está sirviendo, le des por favor me gusta, que a vos no te cuesta nada y a mí me ayudas muchísimo. Te invito a que te suscribas al canal, que en el canal vas a encontrar un montón de temas de matemáticas y si falta alguno, hacémelo saber en los comentarios. Y por último, quisiera decirte que si querés hacer una colaboración o una donación, en la descripción del video vas a encontrar todos los links correspondientes. Cualquier ayuda que quieras hacer, por mínima que sea, me ayudas muchísimo a poder seguir realizando videos educativos gratuitos. Ahora sí vamos a continuar con la recta tangente y normal. Recién te dije que teníamos que encontrar la recta tangente. Vos acordate que la recta tangente tiene que tener la forma y igual a mx más b. ¿Por qué? Porque esta es la ecuación general de una recta. Bien, y esto es muy importante el concepto que te voy a dar ahora, porque la pendiente de esta función, de la recta tangente, esta pendiente, va a ser la derivada de la función que te dan de ejercicio especializada en 1. Ahí vas a encontrar el valor de la pendiente. Entonces nosotros, para encontrar esta pendiente, vamos a tener que derivar esta función.
para esta altura del partido vos ya tenés que saber muy bien cómo derivar usando la regla de derivación. Si vos querés repasar cómo se deriva, te dejo la recomendación acá arriba y en la descripción del video. Entonces, vamos a derivar esto. La derivada de esta función nos queda. Bajamos el 2 multiplicando, o sea que me queda 2 por 3, 6, x y le resto 1. Ahora, la derivada de 3 por x nos queda 3. Y acá encontramos la derivada. ¿Para qué? Para sacar el valor de m. Porque, ¿qué dijimos recién? Que en la ecuación de la recta tangente, el valor de m va a ser la derivada especializada en el punto. Es decir, que me queda 6 por 1 elevado a la 1 menos 3. Resolvemos, nos queda 6 por 1, 6, menos 3, y esto nos queda 3. Es decir, que la pendiente de la recta tangente, vamos a escribir como su índice t de tangente, va a ser igual a 3. Entonces, ahora sí vamos a encontrar esa ecuación de la recta tangente. Bueno, ¿y cómo vamos a encontrar la ecuación de la recta tangente? Muy sencillo, como hallábamos la ecuación de la recta que tenía pendiente conocida y pasaba por un punto. Para esta parte del ejercicio, vos también ya tenés que tener muy pero muy presente todo lo que corresponde a la función lineal. Si lo querés repasar, te lo dejo acá arriba y en la descripción del video te dejo el listado de reproducción en donde abarca todo lo que tiene que ver con función lineal. Vamos a encontrar la ecuación de la recta. Dijimos que lo vamos a encontrar como igual a mx más b. Ya sabés que m, ¿cuánto vale? Vale 3 porque recién lo encontramos. Y ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a usar el punto que encontramos primeramente, porque recordá que esta recta tiene que pasar sí o sí por este punto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar cada valor por el valor del punto, ¿sí? Es decir, y vale 0 por x vale 1 y tendríamos que encontrar b. Resolvemos, esto nos queda 3 por 1, 3 más b, o sea que b nos queda menos 3. Bien, ya tengo todo para escribir la ecuación de la recta tangente. ¿Por qué? Porque la recta tangente, vamos a escribirla así, la recta tangente va a ser de la forma y igual a mx más b. O sea que va a ser y igual, m ¿cuánto dijimos que vale? Vale 3. X, y en vez de poner ahora más b, vamos a poner el valor que obtuvimos recién, que es ¿cuánto? Menos 3. Y ahí encontramos la ecuación de la recta tangente. ¿Qué nos queda ahora? Solamente encontrar la ecuación de la recta normal. Vamos a ver cómo hacemos eso. Bueno, vamos por último a encontrar la ecuación de la recta normal. Como hoy dijimos, la ecuación de la recta normal con respecto a la recta tangente son perpendiculares. ¿Qué podemos hacer? Podemos encontrar el valor de la pendiente. ¿Por qué? Porque, como dijimos que era perpendicular, este valor de la pendiente, ¿cómo va a ser? Mirá, te lo voy a escribir acá, para que lo veas. El valor de la pendiente de la recta, vamos a llamarla n de normal, va a ser igual a la pendiente cambiada de signo y dada vuelta. Es decir, que va a ser menos un tercio. Acuérdate que cuando no hay nada hay un 1 abajo, ¿sí? Entonces ya tenemos todo para encontrar la recta normal. O sea que ya tenemos la pendiente, menos un tercio. Y ya también tenemos el punto. Entonces simplemente tenemos que sacar b para encontrar esa ecuación de la recta normal. En vez de poner y, ¿qué pongo? Pongo c. Igual. El valor de la pendiente es menos un tercio. ¿Por cuánto? Por x, pero x vale 1. Más b, que va a ser lo que tenemos que encontrar. Es decir, que esto nos queda un tercio por 1, nos queda menos un tercio, más b, es decir, que b te queda un tercio. Y ahí encontramos el valor que nos estaba faltando para poder encontrar la recta normal. La recta normal va a estar dada la forma y igual, acordate, mx más b. Te pongo esto paso por paso, si quieres esto vos ya lo puedes obviar, ¿sí? Es decir, que te queda igual a ¿cuánto? A menos un tercio de x más un tercio. Bien, antes de mostrarte cómo sería gráficamente, te vuelvo a pedir por favor que le des me gusta. Te reitero que si te querés suscribir al canal, me ayudas muchísimo.
Si querés hacer una colaboración, tenés todos los links correspondientes. Si tenés alguna duda, hacémela saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, pero por último te dejo cómo sería la función graficada, su respectiva recta tangente y recta normal en el punto x sub 0 igual a 1.